válvula, por ejemplo, tú la puedes abrir un 5, un 10, un 15, un 20%, un 50, un 10%, un 100%. ¿Entiendes? Entonces tú tienes un margen de variación ahí. Entonces los sistemas que están operando en estado estable tienen la válvula, no sé, al 40%. Normalmente se diseñan para que la válvula esté al 50% y tener un margen de apertura y cierre para el control. Pero eso es un control regulado, no es un control on-off. No es un control on-off. Aquí no estamos hablando de control on-off. Estamos hablando después, porque todavía ni siquiera ahora estoy hablando de control on-off. Aquí estamos en lazo abierto. Es un sistema de control que yo puedo aplicar un valor aquí que no necesariamente es completamente abierto o completamente cerrado, no. Que hay un rango de variaciones, como por ejemplo una válvula. ¿Okay? Entonces, los sistemas normalmente se diseñan para que en estado estable, en su operación normal de la planta, las válvulas estén más o menos a la mitad, para tener un rango de apertura y cierre que permita al sistema de control regular frente a perturbaciones. Entonces, digamos que la válvula a lo mejor está en el 40% y tú la subes a un 60%, pero de golpe. Eso es lo que significa un escalón. Y tú ves qué es lo que pasa en la salida de temperatura, flujo, presión o lo que sea, que tú quieres controlar. Entonces es posible que esa salida sea así, una cosa sobreamortiguada, ¿ya? Y esa respuesta se puede aproximar, y eso fue lo que vimos. Dime. Perdón, ¿por qué le llama sobreamortiguado? Porque no oscila. Las respuestas pueden ser sobreamortiguadas o subamortiguadas. Si es sobreamortiguada es porque todos sus polos son reales y el efecto de la transformada a la plaza inversa de esta función de transferencia frente a esta entrada es una serie de exponenciales que van a ser como resultado una respuesta que no oscila nunca. ¿Ya? Pero si por alguna casualidad alguno de los polos del denominador de la función de transferencia son complejos conjugados, ¿ya? Da como resultado que la transformada inversa de Laplace frente a este tipo de señal en el tiempo no solamente va a tener exponenciales, también van a aparecer senos y cosenos, y entonces son una respuesta oscilatoria, ¿ya? Y esos son los subamortiguados. Entonces les decía que la respuesta en lazo abierto frente a un escalón puede ser sobreamortiguada, y la sobreamortiguada la podríamos aproximar a una señal de primer orden con retardo de tiempo que se corta con esta en el 28 y en el 63%, tiene un retardo de tiempo por acá que hace así y se estabiliza en el mismo valor porque es una aproximación a ese modelo. Es parecido a la que vimos, la primera que vimos, de primera orden. Que es la aproximación que habíamos visto de primer orden con retardo de tiempo, que es la forma de generalizar la respuesta sobreamortiguada. Ese es el modelo. ¿Ok? Donde voy es que esta es la respuesta real y esta es una I del modelo Paul. Es la aproximación. ¿Ya? Y también la respuesta de esa podría ser, en lugar de sobreamortiguada, subamortiguada, con un pequeño que puede aproximarse, porque esto puede ser de orden superior, y eso podría aproximarse también a un sistema con retardo de tiempo de segundo orden que más o menos se comporta igual. Eso de orden superior se refiere A que tenga más de dos polos. Pero que en la figura está constantemente. No necesariamente. En algún momento se estabiliza. Orden superior me refiero a que es una función de transferencia resultante de mayor de segundo orden. Porque las que normalmente se estudian son primero, segundo orden, pero ya tercero, cuarto, quinto, lo que se hace es que se aproximan a primero o segundo orden. Primero si es sobreamortiguado, segundo si es subamortiguado. ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto en respuesta temporal de los sistemas, en esta parte que estamos viendo. Entonces, ese efecto de que yo tenga en un sistema realimentado una función de transferencia en la trayectoria directa y una función de transferencia en lo que sería la medición, que como resultado se tiene esto, y esto tiene cierta respuesta entonces frente a un escalón, es lo que se usa para lo que veíamos en la clase pasada, que era el control, el diseño de controladores basado en el modelo. Porque, ¿qué pasa si yo tengo una planta G, llamémosle GP, esa es la función de transferencia de mi planta,
y yo le pongo entonces un controlador, que también es una función de transferencia, vamos a llamarle GC, y la salida la realimento. Voy a suponer que H vale 1. H en definitiva es la función de referencia del sensor, que no es que sea instantáneo. Yo le ponía como ejemplo un termómetro. Usted se pone un termómetro bajo el brazo y tiene que esperar unos minutos para que se estabilice. ¿Ok? O sea, su respuesta no es instantánea. Así que aquí realmente lo más seguro es que haya algo. ¿Ya? Pero vamos a suponer que ese algo es muy rápido comparado con la dinámica del proceso. Así que podemos perfectamente, si el sensor es bueno y rápido, decir que es instantáneo. ¿Ok? ¿Qué sería como un 1? ¿Qué es un 1? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Sí o sí tengo la planta que a partir de la acción de control reacciona y me da la salida que tenga que darme. Y ahora tengo un controlador. Mi objetivo es poner aquí un controlador que sea el que automáticamente me calcule la acción de control. ¿Bien? En función del error que exista entre la medición y el valor deseado. El set point. ¿Ok? Entonces, el objetivo de ahora, de lo que estamos viendo, es justamente encontrar qué controlador poner aquí. Vimos en una primera clase la forma típica de los controladores, el más clásico de todo, que es el PID, que es un controlador que tiene una parte proporcional, una parte proporcional, o sea, una parte proporcional al error, una parte proporcional a la integral del error y una parte proporcional a la derivada del error. ¿Ya? Eso me da una función de transferencia, que yo podría ponerla aquí y ver qué pasa frente a la planta. Pero tengo que encontrar entonces los parámetros de ese PID. ¿Qué valor ponerle en KI? ¿Qué valor ponerle en TI? ¿Qué valor ponerle en TD? Para poder entonces, KP, TI, TD. Siempre el controlador va a estar sumando. Aquí, sumando no, en cascada, digamos, con la planta. ¿Ya? Por ejemplo, un PID. Aquí como función, en el diagrama de bloque estaban sumando o multiplicando, ¿era así? No. Dos bloques lo que hacen es que se multiplican. Multiplicar. Entonces, GC, esta basura. GC, si fuera un PID, sería KP, que multiplica a 1 más 1 entre TI por S más TD por S. Esa es la función de transferencia de un PID. ¿Ok? Que si lo trabajo algebraicamente, me queda KP entre TI por S, y en el numerador me quedaría TI por S más 1 más TI TD por S al cuadrado. Entonces la función general de un PID, o sea, siempre Sí. es así, Sí. equivocada. Sí. Entonces, esta es la función de transferencia de un PID, que como ven entonces tiene un polinomio de segundo orden arriba, un polinomio de primer orden abajo. Entonces eso en principio no es realizable, y en realidad lo que pasa es que normalmente a esto se le agrega un alfa TDS más 1, que es un filtro de primer orden para la derivada, porque les explicaba cuando hablamos del PID que la derivada amplifica el ruido. Entonces, para evitar esa amplificación del ruido, se filtra un poco la parte derivativa, y eso agrega a la función de transferencia un polinomio de primer orden en el denominador, que con este alfa, que es un proporcional a la acción derivativa, me permite entonces indicar dónde yo estoy cortando, cuál es la frecuencia de corte del filtro de la derivada. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo voy a colocar aquí, frente a una planta que en este primer tema se supone conocida. Yo conozco mi planta, yo conozco el modelo de la planta. Tengo mi PID, y ¿cuál es el objetivo? O sea, conocer el modelo de la planta significa conocer los parámetros. La función de transferencia de la planta. O sea, y conocer la entrada y la salida que quiero. Todavía. ¿Conoces la planta? ¿Conoces la función de transferencia de la planta? ¿Sabes cómo reacciona ella en lazo abierto? ¿Conoces todos sus numeritos, sus cosas, su función de transferencia?
y le vas a colocar un PID aquí para que cuando cierres el lazo y hagas esto, el sistema en lazo cerrado te responda con unos índices de desempeño que ustedes quieran, con un tiempo de establecimiento que ustedes quieran, con un sobrepaso que ustedes quieran. Es como si fuera un actuador. Es como un actuador el GP, porque en el fondo es el que interactúa con el proceso. El GP. El GC. O el GC. El GC. Este es el controlador. Es el controlador, pero el controlador te genera un valor que está por sobre GP, y GP en el fondo es el que es el efecto en el proceso, como el actuador. Hay toda una combinación porque realmente existe un actuador. O sea, Sí. realmente GP está compuesta por una válvula que es el actuador. Es que ahí sería como un actor. Yo estoy tratando de hacer la similitud, Sí, digamos. sí. Porque fíjate, tú estás entrando como acción de control, Claro. la salida del controlador Correcto. es Abrir más o cerrar más la válvula. Claro. Eso abrir más o cerrar la válvula se supone Claro, que pero la respuesta de esa abertura, de ese cambio, va a provocar un efecto en la salida. exacto. Entonces, esta acción de control, que es la apertura o cierre de la válvula, en realidad va a pasar por la dinámica de la válvula, Claro, esto llamémosle exacto. GB, que eso lo que va a hacer es aumentar o disminuir un flujo, Sí, sí. digamos, un flujo de vapor, por ejemplo, es un intercambiador de calor. Claro. Y ese flujo de vapor, si te metes más o menos vapor en la planta, eso va a provocar que la temperatura que sale es mayor o menor. Correcto. Entonces, modificando aquí la apertura de la válvula, que modifica el flujo de vapor, hace que se modifique la temperatura con que sale Sí. un fluido en un intercambiador de vapor. Claro. ¿Bien? Y eso obviamente se reglamenta Esa temperatura es la que tú quieres controlar, la mides, la comparas con el valor que tú deseas, Correcto. y con este error, entonces calculas el valor de esta cosa, que es lo que se llama el PID. Y esta cosa te da como resultado cuánto tienes, la salida de esto es cuánto tienes que abrir o cerrar la válvula. Y eso entonces es lo que se le aplica a la planta. Claro, el PD es la acción. El Sí, PD más rápido, da, más entrega la acción que hace Claro. falta dar. Correcto. Recibe el error y entrega la acción que hay que dar. Correcto. Entonces, la cosa está en que vamos a suponer que yo conozca el modelo de la planta, o sea, yo conozco el actuador, conozco la planta, conozco todo esto que hay aquí, y eso es GP, una función de transferencia que yo conozco. ¿Ya? Y conozco lo que puedo colocar aquí, que es un PID. Yo necesito que esto, cuando yo cierre el lazo y calcule esto, el resultado sea una función de transferencia que responda como yo quiera. O sea, que tenga o no tenga sobrepaso, que el tiempo de establecimiento sea lo que yo quiera, lo rápido que yo quiera, Claro. que el sobrepaso, si es que lo tiene, sea el valor que yo quiera. La respuesta. ¿Ok? Entonces, si yo quiero eso, el problema está en qué valores darle a KP, a TI y a TD, que son mis parámetros de ajuste en el PID, para que se obtenga justamente lo que yo necesito. Todo el problema se resume a encontrar los valores correctos de KP, de ITD, que son los que yo puedo poner en el PLC o poner en lo que yo tenga que controlar, para que el sistema en lazo cerrado responda como yo quiera. Y eso va a depender del proceso. Dependerá del Claro. modelo del Del proceso. modelo del proceso. Ya. Porque puede ser lento, puede Pero ser yo rápido. voy a crear 3 controles que van a ser el programable, integral, derivativo, ¿cierto? O sea, 3 parámetros 3 parámetros que que son. yo puedo modificar, que yo puedo ajustar. Pero ¿cómo me influyen para poder sumar o restar En la respuesta del sistema. claro, la integral, la Cada derivación uno tiene y su- la... Ya, ahora lo vamos a ver. Claro, pues ya lo hemos visto. Vamos a empezar por lo más sencillo, una planta de primer orden. Pensemos que tengo una planta de primer orden, yo les puse como ejemplo el tanquecito que lo hemos visto desde que empezamos el curso. Que como resultado de ese tanquecito yo tengo este modelo. O sea, mi planta funciona así. tiene una ganancia y una constante de tiempo. ¿Esa ganancia qué significa?
es en función de la cantidad de agua que yo le echo, qué nivel se adquiere. ¿Ya? Esa ganancia lo que me dice es eso. Y esta constante de tiempo lo que me dice es qué tiempo tarda en alcanzar el 63% del valor final. O sea, 4 veces esa constante de tiempo es el tiempo que tardaría ese tanque en llenarse. O en llenarse no, en llegar a determinado valor. Bien. ¿Ok? Entonces, listo. Yo tengo esa planta y digamos que la conozco. Yo tengo por aquí el flujo que le echo, ¿verdad? Que lo regulo con la válvula. Este flujo para mí es manipulable con la válvula. Y tengo por aquí el nivel que se alcanza en el tanque. ¿Ok? Partimos entonces de una planta que efectivamente yo puedo conocer. K sería la proporcionalidad, pero por ejemplo, si el tubo fuera más grande, más pequeño, obviamente K Cambia. en el fondo del cambio. Claro. Todo eso lo calculamos por aquí, esta constante Claro. de proporcionalidad entre el flujo y el nivel se determina, es una parte, es un elemento no lineal que veíamos al principio del curso también. Todo eso lo veíamos ya. La cosa es que yo conozco ese modelo, que es el modelo que me indica matemáticamente cómo yo alcanzo cierto nivel en función de las variaciones del flujo a la entrada de la planta. ¿Ok? Entonces ya demos por sentado que yo conozco ese modelo. ¿Bien? ¿Qué propuesta de controlador podría tener para ajustar esta cosa? Para ajustarle un controlador bueno a esta cuestión. Una primera propuesta sería colocar como controlador un PI. No un PID, un PI. Un PI significa que TD vale 0. No tengo acción derivativa. Si no tengo acción derivativa, fíjense que, bueno, esto se me hace 0 también. Y solamente me queda, de todo esto, miren, de todo esto solamente me queda esa parte que hay. Que como resultado es esto. KP que multiplica TIS más 1 sobre TIS. Eso es un PI. La pregunta es, ¿cómo toma esa determinación de que sea un PI y no sea un PID? Bien, buena pregunta. Un PD. ¿Por qué? Porque ya yo sé hacia dónde quiero ir y te digo que para una planta de primer orden te propongo, y ahora te voy a desarrollar el por qué, te propongo controlarla con un PI. Y vas a ver ahora por qué inmediatamente. ¿Qué cosa es un PI? KP, TI por S más 1 sobre TI por S. Ese es mi controlador. Entonces yo te propongo, fíjate, porque ya yo lo sé, porque ya yo lo hice, te propongo controlarla con un PI y ahora vamos a desarrollar qué gano con controlarla con un PI. Vamos a suponer que la salida del controlador es el flujo, lo que va a abrir y cerrar la válvula. Y De yo hecho, voy, lo que quiero controlar es la apertura de la válvula. yo lo que quiero controlar es el nivel. Ah, Y lo voy a controlar a través de la apertura y cierre de la válvula. Exacto. ¿Ok? Entonces, vengo por acá y hago esto. Y ya ustedes saben trabajar con diagrama de bloque. ¿Qué pasa? Recuerden que ahora mi objetivo es encontrar KP y TI para que este sistema en lazo cerrado se comporte como yo quiera. ¿Bien? Vamos por partes. ¿Qué pasa si yo digo que TI lo hago igual a tau? Recuerden que yo conozco el modelo de la planta. el modelo de la O sea, yo conozco K y conozco tau. que es una función de primer orden. Una función de primer orden. ¿Ya? Conozco K y conozco tau. Y les sugiero controlar este sistema con un PI y como es un PI, tengo que buscar los valores que numerito ponerle en KP, que numerito poner en TI, y les digo en primera instancia que TI lo haga igual a tau. Recuerden que yo conozco tau. Si tau vale 10 segundos, TI lo ajusto en el PLC con 10 segundos. ¿Ok? Si yo hago eso, ¿qué efecto tiene eso
en ese sistema realimentado. Si yo hago TI igual a tau, TI igual a tau, ¿qué pasa? Se va a ir tau allá y acá. Fíjense que aquí tengo un cero. Tengo un cero, se llaman a las soluciones de los polinomios. ¿Ya? Esto que hay acá es esto mismo y esto está multiplicado. Sí. Entonces, esto se me va con esto. Sería KP por K. ¿Qué me quedó? Me quedó el producto de eso que sería KP por K sobre tau, Tau. que ya lo conozco, tau Por eso. por S. Eso me quedó. Ahora resolvamos eso. G sobre 1 más G por H. H vale 1. ¿Cómo me queda? Recuerden que este es el set point Queda y KP, este es KP por la K, salida, el nivel. KP por O sea, K, este es H deseado y este es el H real. quedaría KP por K partido por 1 más KP por TS, K y por TS. por KP por K. KP por K sobre tau S sobre 1 más KP por K sobre tau S. G sobre 1 más G por H. Claro. ¿Ok? ¿Y esto aquí es igual? Ah, se va. O sea, Este TS multiplica el Sí. 1 y multiplica esto y ahí se va. Sí. Entonces me queda KP por K sobre tau S más KP por K. ¿Ok? Y recuerden que los sistemas de primer orden, la forma típica, la forma elegante de verlo es haciendo el término independiente igual a 1 para poder encontrar la constante de tiempo. Así que si yo hago el término independiente igual a 1, tengo que dividir arriba y abajo por KP por K. Así que esto me queda ¿qué? Queda 1 arriba, Sí. y abajo queda 1 sobre tau partido sobre KP por K. KP por K por S más 1. Ahí me perdí. ¿Qué hizo ahí? Dividí arriba y abajo por KP por K. Ahí. Para que el término independiente del denominador sea igual a 1 y que me quede aquí el tau del sistema en lazo cerrado. ¿Ok? Fíjense que el tau en lazo cerrado va a ser igual a el tau en lazo abierto, que yo lo conozco, Partido por KP por K. partido KP por K, que también lo conozco. Ah, tiene que despejarlo. Ahora yo tengo que despejar KP. KP. Profe, pero ¿por qué ese signo de abajo no es un más menos? ¿Qué habría de ser un más menos? ¿Cuál es esto? Sí. No, pues de la fórmula de. Eso es más. Eso es más si la realimentación es negativa, es menos si la realimentación es positiva. Pero por eso, en el caso de la retroalimentación para el control, ¿no Es debiese negativo. dejarlo en más menos? No, es ¿Siempre es negativa. negativa? La realimentación de un control siempre es negativa, porque si no el sistema se está haciendo inestable. Sí. Porque va sumando, sube, no. Se satura, se sube. De hecho, si lo hace en ¿Y qué controla? Simulink, tiene que cambiarle cuando Sí, porque por selecciona defecto está suma, más. ¿Y el qué- punto y suma qué es con- temporal, ¿Y qué controla que aumente o baje entonces? No, porque lo que pasa es que esta salida, bueno, en primer lugar, recuerden que todo lo que hay aquí son transformadas a la plaza. Sí, correcto. Y transformadas a la plaza son variaciones alrededor del punto de operación. Sí. Entonces, que esta salida sea cero no significa que está cerrada la válvula. Sino que Significa que no ha variado, que está en el punto de está en operación. el punto de operación. Entonces, después el error puede hacerse positivo o negativo en función de si está por encima o por debajo del valor deseado. Por eso, pero El error positivo o negativo, al multiplicarse por esto, te va a dar una acción de control positivo o negativa. ay, pero ese era el tema. Positiva significa que abras, negativa significa que cierres, Pero, porque estás a partir del punto de operación. pero en rigor, ese negativo de retroalimentación puede ser positivo. No. No, porque tú necesitas encontrar, la forma fácil de verlo es que tú necesitas encontrar aquí la diferencia. ¿Cuál es el error que tú tienes con respecto a lo que tú quieres? ¿Cuánto te falta para alcanzar lo que tú quieres?
Por eso es negativo. Negativo es el cálculo de un error. Si tú quieres que eso esté, el tanque estabilizándose en 1 metro y tiene 50 centímetros, el error es 5, o sea, 0,5 metros. O 50 0 centímetros. grados. Por ejemplo, yo quiero 100 grados. 100 grados, tengo 98, me faltan 2. El error es 2. Exacto. ¿Entiendes? O a lo mejor tengo 103. Entonces el error es -3. Ya. Pero entra como negativo. Entra como negativo. Pero eso además tiene una explicación Creo que es mayor. de cuando la realimentación es positiva, te aparecen polos en el semiplano derecho y eso te hace inestable el sistema. Te hace que el sistema tienda al infinito, o al menos infinito. Entonces, ¿dónde estamos? En que la constante de tiempo del sistema en lazo cerrado la puedo calcular como tau, que no conozco, sobre Kp, que es el parámetro de ajuste, por K, que también lo conozco. O sea, fíjense que con Kp yo puedo ajustar la constante de tiempo en lazo cerrado que yo quiera. ¿Me ¿Qué explico? dice que conoce KP? No, yo no conozco Kp. No, Ah, tiene que explicar. Yo conozco K. Sí, K lo conozco. Y conozco tau. Tau también. Kp yo pongo el que yo quiera. Porque es mi parámetro de ajuste. Mis parámetros de ajuste eran TI y Kp. TI lo reemplacé por tau. TI, ¿con qué lo voy a ajustar? Con tau. Tau. Kp, ¿con cuánto le voy a poner a Kp? Le voy a poner lo que necesito Capaz sería la ganancia para que la constante de tiempo en lazo cerrado sea la que yo quiera. Y si yo pongo la constante de tiempo en lazo cerrado que yo quiera, ¿qué índice de desempeño esto estaría ajustando ahí de esa manera? El tiempo. El tiempo de establecimiento. ¿Pero Recuerden, qué es lo que era el te dice? TLC, Sí. este El tiempo del lazo cerrado. constante de tiempo. Esto no es una basura. Constante de tiempo en lazo cerrado. Y eso es la respuesta. Capaz sería. Esto es un sistema de primer orden, ¿verdad? O sea, a lo que hemos llegado es a que este sistema realimentado, este sistema de control, que es un PI frente a una planta de primer orden, cuando yo realimento, la función de transferencia que tengo como resultado de esa realimentación es esta que está ahí, que sería 1 sobre TLC por S más 1. O sea, eso es un bloque de primer orden con una constante de tiempo que yo voy a poder ajustar con Kp. Y ya ustedes saben cómo responde un sistema de primer orden frente a un escalón. Caso. ¿Cómo responde? Así. Con una exponencial que tiende a la variación de la entrada por 1, en este caso, por K, que es 1. Y va a tardar TLC en alcanzar el 63% del valor final y 4 veces Se la estabiliza. TLC en estabilizarse. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que mi sistema se estabilice o sea, mi tiempo de establecimiento, yo quiero que sea el que yo quiera. El tiempo de establecimiento está relacionado con el tau LC. De aquí, o sea, yo voy a fijar el que yo quiera. Yo quiero que se estabilice en 1 segundo. Pero eso va a tener que tener un sensor que sea capaz de responderme en ese tiempo, ¿no? Sí, claro, el sensor, y yo estoy asumiendo que el sensor es instantáneo. Si el sensor responde más lento, no voy a poder hacer nada. Asumamos que el sensor no es el problema. Digamos que yo quiero que el sistema, y vamos a ver ahora que el sensor es el menor de mis problemas. Yo quiero que el sistema se me estabilice en lo que yo quiera, en 1 segundo, en 1 milisegundo, en 1 microsegundo. ¿Ok? O sea, yo voy a fijar esto. Yo voy a fijar el tiempo de establecimiento. Voy a poner ahí el que yo quiera. ¿Ok? Ahí. Si fijo el tiempo de establecimiento, yo puedo calcular TLC. TLC, lazo cerrado, sería el tiempo de establecimiento entre 4. Y si ya yo conozco TLC, yo puedo calcular KP. KP sería, despejándolo de aquí,
tau, que lo conozco, sobre TLC por K. Entonces, fijo el tiempo de establecimiento, calculo TLC y con TLC calculo KP. Y ya yo le puedo poner a ese sistema el tiempo de establecimiento que yo quiera. Ya tengo cuánto le voy a poner a TI y cuánto le voy a poner a KP para obtener este índice de desempeño, que es el tiempo de establecimiento. ¿Ok? Y listo, ajusté mi controlador. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿TI sería el tiempo integrativo? Pero ¿por qué? Ese TI es el tiempo integrativo. Pero ¿por qué solo PI y no PID? Porque si le hubiera puesto un PID, ahora tendría que estar buscando además La deriva. la TD. Y no me hace falta. El tiempo. Porque ya yo con un PI alcanzo lo que yo quiera. So, para otro, Le puedes poner un PID, pero ahora tienes el problema de qué valor le pones al TD. Entonces, para un sistema de primer orden que es sencillo, es suficiente con un PID. De hecho, y también lo veíamos en la conferencia cuando les di los PID, les decía que la acción derivativa se usa cuando las plantas son complejas. Para plantas sencillas apenas se usa la acción derivativa. Pero compleja, ¿en qué sentido? Porque En que sean múltiples capacidades, en que tenga un orden superior, en que sea una planta que tenga un S a la 5, no sé cuánto, su función de referencia. Que sea compleja, que tenga múltiples capacidades, que sean varios tanques en cascada con una válvula que no es instantánea y con un sensor que tampoco es instantáneo. Entonces ya eso te provoca la función de referencia de cada una de esas cosas en cascada y ya es mucho más compleja. O cuando tienes retratos de tiempo. Cuando tienes retratos de tiempo complicados, que es lo que correspondería ver hoy, entonces también se usa un PID. De hecho, lo mejor es, por ejemplo, mientras menos puedo usarlo. Si Mientras uso más un P, sencillo sea el controlador, mejor. Si puedo usar un P, uso un P, pero. Perfecto. Yo derivativo lo ocupaba siempre cuando son controles muy rápidos. Porque el proporcional es es más muy rápido, pero el derivativo además te le pone más rápido porque te pone un cero. Exacto. Lo que está haciendo en realidad ahí es poder estabilizar más rápido y que el. O sea, estabilizándolo cuando yo quiera. O sea, esto que estamos viendo es lo que se llama control basado en modelo. Yo conozco el modelo y estoy obteniendo en lazo cerrado el modelo que yo quiera para que mi planta responda como yo quiera. Y yo voy a saber qué es lo que va a pasar cuando yo ajuste con esos valores de control. O sea, si yo veo una función de transferencia que no es lineal, ya tengo que empezar a... La función de transferencia siempre tiene que ser lineal, porque si no, no podrías haber aplicado otra forma de la plaza. Entonces, No, me refiero que sea a compleja. la función de transferencia sea lineal. No, bueno, Siempre va a ser lineal. siempre va a ser lineal, ya. O sea, que sea compleja, tú lo que te quieres decir. Si tú ves una función de referencia muy sencilla, de primer orden, sin retrato de tiempo, con un PID es suficiente. No te compliques con un PID. No es necesario. ¿Ok? ¿Y la identifica, en qué sentido la identifica? Porque mira la planta, ¿qué cosa es la planta? K sobre tau S más 1. Simplemente eso. Eso es muy sencillo. Eso es lo más sencillo que puede haber. Y eso se controla con tiempo. ¿Ok? Vamos a poner un caso. Digamos que la función de transferencia de mi planta es 2 sobre 3S más 1. Es lo mismo. Sigue siendo... Y yo quiero que ajustar un controlador para que esa planta, fíjense, esa planta, si yo le aplico un escalón en la entrada, ¿qué tiempo tarda en estabilizarse? ¿Qué tiempo tarda? En estabilizarse. 3. 3 tarda en alcanzar el 63% del valor final. 3. 12. 3 por 4. 3 por 4. Esto se me va a estabilizar en 12 segundos. En lazo abierto. Si hay una perturbación, eso no se va a ajustar. Porque estamos en lazo abierto. ¿Cuál es la idea?
ponerle un controlador, un PI, que fue lo que propuse por allá, con un KP, un TI S más 1 sobre TI S. Y quiero que ahora en lazo cerrado se me estabilice en 4 segundos, No, entonces. no en 12. Fíjense, en lazo abierto se estabiliza en 12, Tiene que usar un PI de... ¿verdad? Yo quiero cerrar un lazo de control y hacer que se me estabilice en 1 segundo. Tiene que buscar un O sea, multiplicador más bajo. Mi tiempo de establecimiento, 1 segundo. Tiene que... ¿Qué controlador pongo? PID, porque tiene que PID. multiplicar. ¿Qué? No, un vehículo. PI. ¿Cómo va a bajar el tiempo? Tú vas a ver ahora. Ahí tendría que ser aumentar Tú vas a ver ahora. Tiene Dale con el PID. que aumentar el KP a un valor más alto. ¿Más alto de qué? Si yo no tengo. ¿Con quién tú me estás diciendo más alto si yo no te he dicho cuánto? Bueno, Ah. pero Lo que hay que hacer es calcularlo. claro que calcularlo, sí. ¿Ya? Hay que meterlo. ¿Qué es lo que le propongo? Un PI. Sí. ¿Qué valor le pongo a KP? No lo sé. Sí. ¿Qué valor le pongo a TI? Hasta ahí tampoco. No lo sé. Eh, Pero ¿cuál fue mi sugerencia? Tiene TS y tiene... O sea, o tiene TAO. sea, Tengo que TI, hacer ¿no? TI igual a TAO. TI igual a TAO. En primer lugar, TI, sí lo conozco. Tres. TAO. ¿O no? Tres. O sea, TI no lo conozco. Pero tres. la propuesta es hacer TI igual a TAO, que es 3. Tres. ¿Ok? Ya. Y KP. La tengo que calcular. KP, 4 KP es es- 4 TLC. Sí, pues son tres Igual a tres. partidos el L que sería TSS partido 4. O sea, TSS es lo que yo tengo. Yo quiero que esto se me estabilice en lazo cerrado en 1 segundo. Claro, que es uno. Entonces, Tendríamos que- ¿cuál sería mi constante de tiempo en lazo cerrado? Sería Después, TS partido por 4. TSS partido por 4, porque en lazo cerrado, si eso se comporta como un primer orden, esto sería la constante de tiempo por 4 sería el tiempo de establecimiento. Así que esto sería entonces el Sería- TLC. El KP sería 3 dividido por... En cuatro. Y dividido Yo había dicho 1 segundo, no, yo había dicho 4 segundos. Sí, ustedes lo Yo dije 4. cuatro le puse. Para poder calcular más fácil. Exageró mucho. Ese sería uno. Me estabilizaba en 2 en lazo abierto. Sí. Yo quiero lograr que en lazo cerrado me estabilice en 4. Sí, sí, sí. ¿Ya? Lo hice intencionalmente para poder aquí decir 4 entre 4. 1. Uno. Ya, entonces. ¿Ya? luego Y entonces ahora KP, sería ¿cómo se calcula? 3 dividido por... Tres partidos. Pero acá. Por eh, 1 O sea, 3 Es tres partidos TL. por 1 Tau más... entre TLC TLC por K. por K. Tau 3 dividido 3 más 1. entre TLC por K. O sea, esto es 3 entre TLC, 1 Uno. que es 1, más 1. por K, que es 2. Más la ganancia, sí. De arriba. O sea, 3 medios. 3 medios. 1,5. No. 1,5. Ah, sí, Sí, sí. Sí, me equivoqué. Bueno, ¿Te equivocaste? Sí, oh, qué vergüenza. KP es 3 medios. Tírate como duro. ¿Ok? Tírate. O sea, KP lo voy a ajustar con 3 medios. 3 medios quedaría. Y TI lo voy a ajustar con 3. ¿Ok? Vamos a ver ¿Por qué qué- pasa. ¿Por qué por 3? ¿Usted lo puso por ponerlo? No. No. TI, porque TI es igual a TAO. Sí. Ah, Y de TAO vale 3. Sí, sí. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Z. Ahora vamos a sustituir estos valores en la función de transferencia y vamos a hacer el cálculo del sistema en lazo cerrado para ver qué es lo que pasa. Bueno. KP, ¿cuánto vale? 3 medios. Que multiplica ATI, que vale 3, 3 más 1. S más 1 sobre 3S. 3S. Sí. Esa es la función de transferencia de mi PI. Por Por, son dos bloques,
2 sobre 3S más 1. Vamos a resolver esto. Este 3 se me va con este y esto se me va con esto. Me queda, y esto se me va con esto. ¿Qué 1 partido S? Me queda 1 partido S. 1 entre S. Que sea que haya 1 partido S. Me queda partido 1 entre S sobre 1 más 1 entre S. Eso es igual a 1. 1 sobre S más 1. O sea, este sistema en lazo cerrado, con este ajuste del controlador, me queda como 1 entre S más 1. Que es un sistema de primer orden, ¿con cuánto de constante de tiempo? 1. Por tanto, ¿en cuánto se va a estabilizar? Un segundo. No, en 4. en 4. ¿Cuánto yo quería que se estabilizara? Yo quería que se estabilizara en 4 y efectivamente esta cosa se me va a estabilizar en 4. Está estabilizado. Y además, y ahora viene otra cosa que estoy seguro que no deben haber entendido mucho. ¿Tendrá error en estado estable? Mi planta no tiene polo en el origen. Recuerde que para eliminar el error en estado estable yo tenía que garantizar que en la trayectoria del delta hubiese al menos un polo en el origen. La planta no lo tiene, pero el controlador sí. O sea, con mi propuesta de que sea un PI, estoy incluso garantizando que no tenga error en estado estable. O sea que si yo quiero que el nivel sea 3, aquí yo voy a alcanzar 3. Vamos a comprobarlo aquí. La ganancia es 1. Por tanto, si yo aplico 3 a la entrada, ¿cuánto voy a tener a la salida? 3 por 1. 3. Entonces, a la salida voy a tener lo mismo que yo desee en la entrada. Por tanto, no voy a tener error en estado estable. Y además, me habré estabilizado donde yo quiera. ¿Cómo? Se puede ajustar. Entonces, ¿cuál ha sido mi objetivo en todo esto? Encontrar los valores del controlador, encontrar la función de transferencia del controlador para obtener el índice de desempeño que yo quiero, que en este caso es este. ¿Ok? Ahora, aquí pueden pasar dos cosas, que son los peros de este método de ajuste. En primer lugar, yo les estoy diciendo que conozco el modelo de la planta. Pero ¿qué tal si yo tengo cierta incertidumbre aquí? Y no es exactamente 3. Yo calculé y me dio 3. Pero ¿y si cometí algún error? Y estoy dentro de cierta incertidumbre. Entonces la cancelación no se va a verificar de forma exacta. Y por tanto puede que yo no tenga exactamente este sistema. Pero debería andar cerca si lo hice bien. ¿Ok? Pero tengo ese problema. Como yo me basé en una cancelación, voy a poder tener quizás dificultades si esa estimación de la constante de tiempo no es precisamente 3 en este caso. Ese es un primer problema. Segundo problema. Recuerden que las perturbaciones, el análisis ante perturbaciones estaba por aquí. ¿Ok? Cuando ustedes hacen el análisis de las perturbaciones, y eso no me voy a meter a demostrárselo, pero no es difícil, pero para poder andar más rápido. Cuando hacen el análisis frente a perturbaciones, tienen esta función de transferencia y como realimentación tienen entonces el controlador. Y en ese caso no están en cascada una detrás de otra. Por tanto, no ocurre la cancelación tampoco. Así que, frente a las perturbaciones, el sistema no va a quedar de primer orden acceso. Les va a quedar de segundo orden con las dos constantes de tiempo. Por tanto, ante perturbaciones, el sistema va a ser más lento. Va a rechazar lentamente las perturbaciones. ¿Ok? Porque está basado, toda esta lógica que yo les presenté
está basado en que esto se cancela con esto. ¿Ok? Y el tercero de los problemas es el siguiente. Yo les dije que quería un TSS de 4 segundos, cuando la planta se me estabilizaba ya en 12. ¿Ok? Ya yo mejoré en 4. Perfecto. ¿Quién me impide pedirle que sea 1 segundo de tiempo de establecimiento? Nadie. En principio, matemáticamente nadie. Pero la válvula, o lo que sea de acción de control, es importante. ¿Por qué? Fíjense qué pasa. Fíjense acá. ¿Qué pasa si yo pido un tiempo de establecimiento cada vez más pequeño? Si esto es pequeño, entonces el tiempo de enlazo cerrado, la constante de tiempo de enlazo cerrado, cada vez será más pequeña. Porque es 1/4 del tiempo de establecimiento que yo pida. Si yo disminuyo esto, esto disminuye. Y si esto disminuye, ¿qué pasa con KP? Aumenta. Aumenta. Cada vez será mayor. ¿Ok? ¿Y cuál es, en principio, mi primera acción de control cuando inicialmente yo cambio aquí el valor deseado y hay un pic de error? Porque inicialmente, digamos, la medición estaba donde yo quería, y era lo que yo quería, por tanto el error era 0, pero yo de golpe ahora quiero otro valor. Y la medición todavía no ha alcanzado ese nuevo valor, por tanto tendré el error de golpe, también aumentará. ¿Y qué cosa es la acción de control? Proporcional, según KP, a ese error. Entonces el primer leñazo aquí de acción de control va a ser justamente, porque además la integral no tiene nada integrado todavía, porque era 0. No había tenido error. Entonces, lo primero que yo voy a dar de acción de control es KP por el error. ¿Ok? Entonces, digamos que yo aumenté aquí una unidad. Por poner un numerito, esa unidad yo la voy a multiplicar por KP. ¿Ok? Y la acción de control va a ser KP por esa variación. Esa va a ser la salida. ¿Qué pasará si KP, al multiplicarse por ese error, me da aquí un valor mayor que el que la válvula puede admitir? Me dice que abra la válvula al 150%. No puedo. ¿Ok? Entonces, no es que yo pueda poner aquí cualquier tiempo de establecimiento. Yo tengo un límite que va a ser justamente el KP que obtenga como resultado por el mayor error que yo pueda tener, y eso tiene que estar por debajo de la zona de saturación de la válvula o de la acción de control. También calculado, señor. ¿Eh? También calculado, señor. Claro, porque ese número yo lo conozco, Lo va a dar porque la yo válvula. conozco cuál es el valor máximo de la válvula o del motor o de lo que yo voy a poner ahí. Entonces, si ese es el valor máximo y tengo también el error máximo que yo puedo tener, el error máximo por KP tiene que ser máximo ese valor. Así que ese valor yo lo puedo calcular como si el error por KP es ese valor. Entiendo con mierda. El error por KP es igual al mando, y yo conozco el mando máximo, así que KP máximo va a ser igual a el mando máximo sobre el error máximo. ¿Ok? Entonces, este va a ser el límite que yo voy a tener de tiempo de establecimiento que yo pueda bajar. ¿Ok? ¿Te llevas la idea entonces? Sí. Entonces, ese es un método de ajuste, que es el que se llama por cancelación. Ahí está todo explicado. Miren aquí lo que les decía de frente a la perturbación. Si yo pongo una perturbación por aquí, miren lo que tarda entonces en estabilizarse. Miren aquí en lazo cerrado, frente a variaciones de la referencia, se tarda, qué sé yo, aquí yo tengo un ejemplo de 2 segundos, pero frente a perturbaciones se estabiliza en 5. Mucho más lento. ¿Ok? Una alternativa mejor para controlar plantas de primer orden, un poquitín más compleja,
pero también muy utilizada. La propuesta, nuevamente, es frente a una planta de primer orden, controlar con un PI. ¿Ok? Pero no voy a usar el método de cancelación. No voy a asumir que el cero que yo tenga en el PI se cancela con el polo de la planta. No, lo voy a dejar libre y voy a hacer todo el desarrollo basado en el modelo, porque conozco el modelo de primer orden. Voy a hacer todo el desarrollo para que este sistema me quede como un sistema de segundo orden. Porque si yo ahora este PI, por esta función de transferencia de primer orden, los multiplico y hago G sobre 1 más G por H, eso me va a dar como resultado un sistema de segundo orden. ¿Ok? Pero va a ser un sistema de segundo orden que va a tener un cero en la función de transferencia. Aquí está el desarrollo. Tengo el PI, tengo la planta. Cuando hago G sobre 1 más G por H, me queda esto, transfiero a papá y llego a esto. Miren, un sistema de segundo orden en el denominador, ya llevado a forma típica, o sea, tengo aquí razón de amortiguamiento y frecuencia natural de oscilación no amortiguada, tengo aquí omega n al cuadrado, y tengo aquí un cero. Este cero hace que este sistema no responda exactamente como un sistema de segundo orden típico, porque un sistema de segundo orden típico no tiene cero. ¿Ok? Y recuerden que yo también conozco por la respuesta que habíamos visto de los sistemas de segundo orden, que yo puedo en función de chi calcular el sobrepaso. De hecho, si chi lo ajusto en 0.707, ya yo sé que es un 4%, si lo ajusto en 0.4 ya sé un 25%. Y el tiempo de establecimiento depende de la combinación de chi omega n, porque el tiempo de establecimiento de un sistema de segundo orden es 4 entre chi omega n. ¿Ok? Pero eso es para un sistema de segundo orden que no tenga cero. Y yo me podría establecer como criterio el tiempo de establecimiento y el sobrepaso. Con el sobrepaso ya yo determino chi, y luego con el tiempo de establecimiento, conociendo ya el sobrepaso, determino omega n. ¿Ok? Sabiendo chi y omega n, entonces yo puedo venir, fíjense que esto es 2 chi omega n y esto es omega n al cuadrado. Y aquí están los parámetros de la planta y del controlador. Aquí está Kp, es está K, que lo conozco, de la planta, y el tau de la planta. Y aquí está también Kp, K, Ti, que no estaba allá, y tau. Entonces, con esto que tiene que ser igual a esto, y esto que tiene que ser igual a esto, y ya yo conozco chi omega n, yo puedo calcular Kp según esta expresión y Ti según esta expresión. Pero eso sería elegante si yo efectivamente tuviera un sistema de segundo orden sin cero. Pero tengo un cero. ¿Qué hace ese cero? Ese cero modifica la respuesta. Ya no va a ser exactamente la respuesta típica de un segundo orden. ¿Cómo me lo quito? Tengo que colocar. Fíjense que yo le estoy diciendo que cerremos un lazo con un PI, pero además a la referencia le pongamos un filtro de primer orden. Y esa es la amortiguación. Este filtro de primer orden va a tener en el denominador ese cero que me va a quedar aquí. Y por tanto, este cero se me va a cancelar con este. Entonces, esa es la propuesta de control, un poquito más elaborada para un sistema de primer orden. Pero ¿cómo averiguar el TI? Bueno, eso está Aquí, TI, Kp por. TI, lo calculo según esto. Fíjense, esto es Kp. Bueno, primero calculo Kp. Bueno, primero calculo, a partir del tiempo de establecimiento, calculo omega n. Así. Y el controlador, ¿y qué hace eso el controlador? También no tengo que colocar. Y ese prefiltro, ¿qué viene siendo? Es una función de transferencia que tú le agregas como parte del controlador. Es poner aquí 1 sobre TIS más 1, que eso se puede hacer. Y ahora el controlador no es simplemente un PI, es el PI con este perfil. Todo eso es el controlador ahora. Pero también Es parte del controlador. Eso es parte de lo que se implementa en el controlador. Entonces, con este método, ¿qué hago? Fijo el sobrepaso y fijo el tiempo de establecimiento. Porque yo sé que lo que ando buscando es una respuesta de segundo orden. Con el sobrepaso calculo chi. ¿Ok? Y con chi y el tiempo de establecimiento calculo omega n. Con omega n y conociendo también tau y k, y que ya conozco chi, calculo Kp. Y además calculo Ti con todos esos parámetros también. Y eso me garantiza la respuesta
de un sistema de segundo orden típico, porque con el prefiltro se cancelaría el cero del sistema, el lazo cerrado, con el polo del prefiltro. ¿Ok? Y aquí vienen ahora los peros, porque también tiene sus peros. Este no está basado en la cancelación, por tanto es más robusto. Si hay cierta incertidumbre en tau, este la soporta mejor, responde mejor ante incertidumbres en tau. Eso se puede demostrar también matemáticamente. Ya, pero no se lo voy a poner a ustedes. Pero lo otro es que Kp tiene que ser positivo, porque si no, él se me hace un sistema inestable. Y esto aquí tiene un 2 chi omega n tau menos 1. Si esto fuera menor que 1, el sistema también se hace inestable. Entonces, esto lo que me establece sencillamente es un límite entre cuánto tiene que ser el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento tiene que ser menor, que por tanto para mí es bueno, porque yo justamente lo que ando buscando es que el tiempo de establecimiento sea menor que algo. El tiempo de establecimiento tiene que ser menor que 8 tau para que este numerito que hay aquí sea positivo, o sea, Kp sea mayor que 0. Se me tiene que cumplir eso, tengo que especificarlo, tengo que buscarlo. Y bueno, hay criterios prácticos de cuándo usar el prefiltro y cuándo no, porque por ejemplo, si el tiempo de establecimiento yo lo establezco entre 5 y 8 tau, realmente el prefiltro no es tan necesario. La respuesta es bastante similar a los sistemas de segundo orden. Pero para tiempos de establecimiento menores que 5 tau, ahí sí el prefiltro es importante porque si no la diferencia es grande. ¿Ok? Bueno, son varias cosas ahí. Y aquí un ejemplo. Y fíjense ahora, este es el ajuste por el método de segundo orden. Fíjense que la respuesta ante variaciones en la referencia, esta sería la respuesta. Ahora es un sistema, yo lo ajusté ahí con chi.707, así que un sobrepaso de un 4%. Y esta es la respuesta del sistema por cancelación, este que habíamos visto acá, que funcionan los dos con el mismo tiempo de establecimiento. Tiempo de establecimiento, aquí no sé si era cuánto, 3 creo que era, o 2, en realidad 2. Los dos se estabilizan en 2, pero fíjense que, en primer lugar, por el método de segundo orden, es más robusto ante las posibles incertidumbres de tau, y además de eso, miren la respuesta ante perturbación. Cuando yo entre por aquí con una perturbación, el método de cancelación es más lento, rechazando la perturbación, que el método de segundo orden. Porque el método de segundo orden no se basa en la cancelación, y el análisis ante perturbación me da la misma función de transferencia en el denominador que frente al análisis ante variaciones en la referencia. Entonces es el mismo, los mismos 2 segundos que se me estabiliza ante variaciones en la referencia son los que se me estabilizan ante variaciones en la perturbación, porque no está basado en la cancelación. ¿Ok? Entonces este es mucho mejor que el anterior, por tanto es más utilizado. ¿Ok? Bueno, eso es para plantas de primer orden, pero ¿qué tal si la planta es más compleja? Si la planta fuera de orden superior, digamos, tenga más polos, más cero, más que cero. Ahí les expliqué también el método de ajuste por módulo óptimo, que es este que está aquí explicado, no voy a entrar en los detalles, pero la gracia es encontrar qué controlador poner aquí cuando yo conozca la planta. Y la planta ahora es más compleja que un simple sistema de primer orden. ¿Qué controlador le pongo? Bueno, ahí este método, que es el método por módulo óptimo, lo que dice es, yo quiero que ese sistema, el lazo cerrado, sea un sistema de segundo orden. Y yo poder entonces fijar el tiempo de establecimiento y sobrepaso. ¿Ya? Bueno, pues hay todo un desarrollo, ahí está la matemática de qué es lo que tiene esto, qué es esto que hay aquí, que si ustedes ponen como controlador, a ver qué está aquí, este. Si ustedes ponen como controlador 1 entre KR, donde KR sería la ganancia del sensor, vamos a suponer que sea 1, así que esto vamos a ponerle un 1 aquí. 1 sobre, como controlador, fíjense, 2 por TU. ¿Quién va a ser TU? La menor de las constantes de tiempo que tenga la planta. Yo voy a analizar la planta, voy a ver todas las constantes de tiempo que tiene y me voy a quedar con la menor de ellas. La menor de ellas es la que voy a poner aquí, por S, que multiplica TUS más 1 por la función de transferencia de la planta. Que recuerden que la conozco, que ahora esto va a ser complejo. Como esto va a ser complejo, esto me puede quedar entonces como resultado un controlador más complejo, pero que por lo general va a ser un P, un PI o un PID, no más que eso. ¿Ok? Porque las plantas tampoco es que yo lo voy a analizar de quinto orden, no, eso ya son polos no dominantes, no van a ser plantas. ¿Ok? Entonces,
Esto es lo que para este método era hacer el tiempo de establecimiento, calcular esto y calcular KP, ya estableciendo TI como tal. Aquí, ¿cuál es la función de transferencia de mi controlador? Evaluar esta expresión. Y eso me va a dar como resultado el controlador. Y aquí les pongo, creo que un ejemplo, por ejemplo. Fíjense, ¿qué tal si mi planta son dos plantas de primer orden? Esto podría ser la dinámica de la válvula y la dinámica del intercambio de calor. Si fuera este el caso, entonces, por módulo óptimo, el controlador, ¿cuál sería? Esto, digamos que T1 sea la menor de las constantes de tiempo, me quedaría 1 sobre 2T1S por T1S más 1 por GP. ¿Y quién es GP? GP es K1, K2, T1S más 1, T2S más 1. Esta es mi planta. Fíjense. Aquí yo estoy calculando el controlador. Esta es mi planta, sustituyo las cosas que tenga que sustituir, y fíjense que este se me va con este, por tanto, esto es lo que me queda de controlador. ¿Y qué cosa es eso? Fíjense, un tau por S más 1 sobre una constante, todo esto es una constante, o sea que eso es una constante por tau S más 1 sobre S. Eso es un PI. O sea, al final, con un análisis algebraico, llegué a que mi controlador tendría que ser un PI. Si el sistema fuera más complejo, puede que llegue un PID. O sea, en el fondo el sistema me va a dar el tipo de... La planta, la función de transferencia de la planta es la que te va a determinar finalmente cuál es la complejidad de tu controlador, para que se alcancen los objetivos que tú quieres, en este caso que sea que el sistema enlace cerrado sea el segundo. Un ejemplo y un control un poco más rebuscado todavía. No es tanto lo mismo, porque ahora la gracia es que, imagínense que yo tengo una planta de tercer orden. Aquí voy a tener como resultado un PID con este método de ajuste. Y un PID suele ser complejo, ajustarlo completo, qué sé yo. Y es posible que yo tenga, que aquí yo pueda medir y aquí también. Entonces, yo puedo medir acá y yo puedo ajustar entonces un controlador para aquí, eso, reducirlo, y ajustar entonces un controlador para este sistema de enlace cerrado por esto, y el siguiente controlador lo ajusto también, por el mismo método. Entonces ajusto dos controladores y ese es el control en cascada, ahí está su desarrollo. Tener un PI y después tener un PI. Sí, sí. De hecho, lo que se suele es tener un PI aquí y un P acá. Simplemente un P. Cuando la planta es de primer orden y un polo aquí, por ejemplo. Los sistemas, los servomecanismos se ajustan así. Yo analicé medí una ecuación y le coloqué un P, hice el caso cerrado, después a otra le coloqué un PI con la misma ecuación y la otra le coloqué un PID y me arrojan las tres alguna más. Lo que hay que tener cuidado, porque cuando se hace este tipo de control, los lazos internos siempre tienes que garantizar que sean más rápidos que los externos. Porque lo interior se tiene que calcular más rápido que lo que le sigue, porque depende de que se haya calculado el interior. Entonces ese es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta, pero con este método de ajuste, que es simplemente sustituir por esta expresión el controlador, te va a quedar bien. Es que quería ver cómo se veía la forma de... Bueno, eso fue lo de la clase pasada, pero me hace falta darle la clase de hoy. Y son las 10. En media hora les voy a dar la clase de hoy. Ustedes van a ver que la clase